Especializado de Estudios Superiores Loyola a través de la Cátedra de Humanidades, Padre Antonio Lluveres, pues se honra en el día de hoy de poder presentarles a una persona que de seguro ha pasado y contará algunas historias importantes durante su proceso en nuestra institución y con mucho cariño también les recordamos acá. Por lo tanto, en el día de hoy, la Cátedra de Humanidades del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, nombrada este año como Padre Antonio Lluveres, que tiene como función transversal, pues hacer que impacte lo que son las 4 carreras de la Facultad de Ingeniería, en tales las partes de industrial, redes y telecomunicaciones, eléctrica y agroempresarial, así como los diferentes tecnólogos. Y para nosotros es un placer que en el día de hoy hablemos de los aspectos tan importantes que trae esta conferencia en esta tarde y noche. Como siempre, todas las actividades que realizamos las ponemos en manos de nuestro Padre Dios y para eso vamos a invitar hasta aquí, como parte de responsable de la parte de pastoral institucional, a Karen Polanco, quien ella tiene pues esa tarea bonita de poder mostrarnos y poder hacer que esta actividad cuente con su aprobación. Adelante, Karen, el micrófono. Muchas gracias, Miguel. En este momento yo me voy a pedir que me piden posibilidades. Y ya con el tiempo lo hemos separado, lo hemos planificado para darse nuestra sala. También de ese tipo hemos sacado un número más pequeñito para poner a Dios presente, para poner esta actividad en manos de Él. Y también para pensarla un poquito también hacer una dimensión. Toma, Señor, mi vecino, toma mi voluntad, todos juntos, y tu memoria, y tu seguimiento, y toda mi voluntad, toda mi alegría, y de verdades y relaciones. Todo Señor, trátanos toda alianza y somos más. Agradecemos la intervención de Karen Polanco. Qué bonito es poder en el día de hoy, pues todos estar aquí en armonía y decir las cosas bonitas que nos pasan en estos días tan especiales. Junior, ¿sí? ¿Sabes qué? Hay que resaltar también, y quisiera hacerte como esta pequeña interrupción, porque sí. Ahorita estuvo el padre Victoriano conversando contigo acá. Entonces, sí. Él tiene unas palabras para ti, o más bien, unas palabras de bienvenida a todos los presentes y también agradecerte también por hacer este esfuerzo que desde la distancia, desde México, pues poder acompañarnos en esta tarde-noche. Bien, vamos excelente. A permitir escuchar estas palabras que tiene para todos nosotros nuestro rector, el padre José Victoriano. Muy buenas noches para todos ustedes que se dan cita en esta tarde para escuchar esta interesante conferencia a cargo de nuestro querido amigo, hermano Junior Encarnación, egresado de esta alta casa de estudio. Junior, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación. Yo sé que tú estás contento con esta colaboración, como también estamos contentos todos nosotros aquí de la Cátedra de Humanidades, Padre Antonio Lluveres. Yo espero que sea una experiencia de reflexión, una experiencia que nos conduzca a pensar en profundidad el problema que tú intentas reflexionar y proponernos, que sea una experiencia de reflexión y que también nos conduzca a la acción transformadora. Así que bienvenido, muchísimas gracias y un gran abrazo. Y una de las cosas que vamos a ver en el día de hoy es que si hablar de quién en esta tarde noche tiene la oportunidad de hablarnos de un tema tan importante como el que vamos a tratar en breve, pues vamos inmediatamente a saber de hablar de quién se trata. Pues estudió en el Instituto Politécnico de Loyola, tal cual como ustedes lo están haciendo hoy día, donde obtuvo el título de perito en electrónica industrial en el año 1984. En el 1990 se graduó como licenciado en Humanidades y Filosofía summa cum laude
en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Realizó una maestría en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana de México en el año 2004. Para el 2015 realizó un doctorado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Se desempeñó como director del nivel secundario del Instituto Politécnico de Loyola durante el periodo 1990 y 1991. Fue consejero representante del Consejo Técnico del Servicio Departamental del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de México desde el 2015 hasta el 2017. Desde el 1995 hasta el 1997 fue director de programación de Radio Santa María 590 AM en La Vega y director musical del Estudio 4 97.9 FM en la misma provincia. Señores, con todos nosotros y esta conferencia especial vamos a recibir a nuestro querido, a nuestro antiguo alumno, Junior Enrique Encarnación Ruiz. Junior, muy buenas noches. Gracias por esta calurosa bienvenida. Para mí es un honor, un gusto poder estar en mi alma mater, en mi casa de estudios. Ya como ustedes escucharon, yo me gradué de electrónica industrial en el 1984. Ya ha llovido mucho y con seguridad ustedes son gente bien joven. Y voy a aprovechar esta oportunidad para compartir algunas inquietudes y algunos problemas, y ojalá que lo que conversemos aquí esta tarde les sirva a ustedes para motivarse a estudiar, a resolver problemas. El objetivo de cualquier investigador es ofrecer soluciones para la sociedad. Entonces, me da mucho gusto poder compartir con ustedes mis inquietudes, el resultado de mis investigaciones, con ustedes, con sus profesores, que ya escuché están aquí presentes. Me hubiera gustado mucho estar ahí presente con ustedes y poder interactuar. Bien, vamos a comenzar esta exposición. Me gustaría que resultara al final un diálogo, donde les voy a exponer un poco algunos problemas y les propondré que entre todos encontremos soluciones. La razón de la investigación, de las personas que nos dedicamos a la investigación, a la publicación de artículos y de libros, la razón de hacerlo no es solo nuestro deseo personal de adquirir más conocimientos, sino sobre todo resolver problemas sociales. Y hay muchas veces lo más importante no es tanto resolverlos, sino hacerlos patentes, hacerlos visibles, porque a veces ni siquiera eso, como dice Thomas Kuhn en un libro muy, muy bueno, dice, a veces ni siquiera es posible convertir un problema en misterio, hacer ver que es un problema, porque el paradigma en el que uno está inserto no te permite, no tiene las herramientas para ver esa dimensión como un enigma. Entonces, hoy vamos a tratar de dialogar. Espero que ustedes podamos dialogar al final para ver si podemos aportar algo de solución a lo que aquí se va a plantear. El título de la exposición es Esclavos en el siglo XXI, Educación, Tecnología y Poder. Van a ser las 5:30
yo supongo que a las 6:15, a ver si ya estamos, perdón, ustedes tienen allá que son las 6:30, a ver si ya a las 7:15 o antes de a las 7 ya podemos empezar nuestro diálogo. Vamos a comenzar. El título, Esclavos en el siglo XXI, Educación, Tecnología y Poder. ¿Cuál es la relación entre educación y política? Pues, aunque a veces no resulte evidente, sí hay una relación estrecha entre educación y política. Y hoy es muy necesario que ustedes como estudiantes y ustedes como maestros puedan distinguir esa relación. Miren, por ejemplo, la lámina que aquí se expone es una lámina de la Inquisición en que se está quemando a un poblador indígena. Ese poblador indígena podría bien ser Atuey, que creo que ustedes han oído hablar del cacique de Quisqueya, o podría ser Carlos Netoxin, un Tlatoani de aquí de México, que fueron quemados por la Inquisición. ¿Qué tiene que ver esa lámina en relación a la educación y la política? Vamos a ver lo que nos dice Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar. Oigan lo que dice él. Los juristas del siglo XVIII decían: si son necesarias las penas severas, es porque el ejemplo debe inscribirse profundamente en el corazón de los hombres. Entonces, sí tenía este teatro de las penas, tenían una dimensión educativa, no solo era política, también era educativa. Hay una relación estrecha entre política y educación. Ese teatro de las penas, sigue diciendo Foucault, instauraba un orden nuevo. Ustedes saben que los conquistadores que llegaron de Europa no se sentaron con las autoridades locales, las autoridades de la Hispaniola, de Quisqueya o de México. No se sentaron a dilucidar cuál de los dos modos de vida era el mejor. Eso nunca sucedió. Por eso fueron necesarias estas penas. Las penas servían para imponer y al mismo tiempo instaurar en el corazón de todos aquellos que veían esas escenas un orden nuevo. Y ese orden aquí pone a quién le corresponde, quién está del lado de la civilización, de la historia, de la religión, de la ciencia, quién tiene la verdad, y del otro lado, quién está en el salvajismo, en el mito, en la superstición, en la magia, en el error. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta lámina? Nos está diciendo que se instauró en nuestros corazones y se sigue instaurado en los conceptos que todavía usamos. Porque una cosa es historia y otra cosa es mito. Una cosa es religión y otra cosa es superstición. Ese orden de cosas fue instaurado en esa mezcla entre política y religión. Entonces, ustedes saben que la historia siempre la escriben los vencedores. Entonces, lo que nosotros estudiamos como historia fue lo escrito ¿por quién? Por los frailes, y es lo que nosotros hoy podemos rescatar, porque los escritos de los pobladores originarios son muy escasos y en muchos casos ni existieron, como en el caso de Quisqueya, que desaparecieron por completo.
Y también los sistemas educativos los diseñan esos mismos vencedores. Nosotros podríamos decir, vamos a pensar esto a fondo. Podríamos decir, pues, ¿qué importa? Lo mejor es estar del lado de los vencedores. No solamente es mejor, es más cómodo. E implica menos esfuerzo y sobre todo, en muchas ocasiones, estar del lado de los vencedores implica mantener la vida, que es el valor máximo que nosotros podemos tener. Entonces les invito a reflexionar sobre esto. No tendría nada de malo ponerse del lado de los vencedores, pero hay un problema. ¿Cuál es el pero a ponerse del lado de los vencedores? Que es, hay mucha gente que desde mucho tiempo atrás ha dicho, no, no me pongo del lado de los vencedores. Y es gente que ha sufrido mucho. Pero hoy en día es más acuciante, más urgente preguntarnos si lo correcto es ponernos del lado de los vencedores. ¿Por qué? Porque miren lo que ha pasado en este mismo año. Esta lámina, la parte inferior de la lámina, que ustedes pueden ver ahí, es una escena que se ha llamado la rebelión de los científicos. Los científicos de todo el mundo, se tuvieron que poner de acuerdo y salir a las calles a protestar con pancartas como esta que ustedes están viendo en la lámina, que dice revolución climática. ¿Es necesaria una revolución climática o nosotros lo perderemos todo? Entonces, ojo con esto que es muy importante. Está diciendo los mismos vencedores, los que han construido la civilización en la que nosotros vivimos, nos están diciendo, lo vamos a perder todo. Ya no es una voz que surge de aquellos pueblos y de aquellas culturas que perdieron la guerra. No es una voz que surge de aquellos que no pudieron escribir la historia. Es una voz que surge de los que escribieron la historia, de los ganadores. Y estos científicos nos están diciendo, estamos frente a un problema civilizatorio. ¿Cuál es ese problema? ¿Podremos detener la destrucción del planeta? ¿Podemos evitar perderlo todo? Y aquí viene la pregunta, que es la que motiva el título de esta exposición. ¿Somos libres? Si somos libres y sabemos de voz de las personas más preparadas que hay sobre la Tierra, que el planeta está al borde de la destrucción y que lo vamos a perder todo, si somos libres, ¿por qué no detenemos la destrucción del planeta? ¿Saben por qué no lo detenemos? Porque es un problema difícil de plantear desde nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo es parte de la civilización y el problema ya es el problema civilizatorio. Si el sistema educativo es parte de la civilización, le es muy difícil poder mostrarnos este problema civilizatorio. Entonces, alerta. Tenemos que plantearnos ya, y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, tenemos que plantearnos el problema civilizatorio. No es un problema político exclusivamente, no es un problema económico, no es un problema moral, es un problema global. La civilización que escogimos y la civilización que construimos, dicho por aquellos que la han construido, está próxima a desaparecer y tenemos que hacer algo. Y si nosotros no podemos resolver eso, tenemos que preguntarnos, ¿somos libres? Vamos a estudiar nuestra civilización occidental.
Me voy a basar en Jürgen Habermas, un filósofo alemán. Me gusta la manera como él habla de nuestra civilización y dice que nuestra civilización está basada en 3 ejes fundamentales: el sistema político, el sistema económico y la forma de conocimiento. Nuestro sistema político del mundo occidental es el Estado. Usted puede vivir en cualquier país occidental que tenga cualquier forma de gobierno, cualquier régimen, todos se constituyen en estados. Y si somos parte de esta civilización, vivimos en un mismo sistema económico, que es el capitalismo. No importa dónde usted se esconda, el capitalismo lo encuentra. Es uno de los elementos fundamentales de esta civilización. Y el otro elemento, no menos importante, es la forma de conocimiento. Nosotros vamos a la escuela desde nuestros primeros años de vida a estudiar ciencia, no otra cosa. Estos son los 3 pilares de la civilización occidental. Y dentro de la forma de conocimiento, dentro de la ciencia, se encuentra el sistema educativo. ¿Cuál es el problema que presenta la civilización occidental? Ha tenido muchos problemas a través de su historia, pero ahora está presentando uno sumamente serio. Y con esto empezamos a ver cuál es el problema y empezamos a ver también a pensar. Yo les invito a ustedes que piensen en cuál es la solución. El síntoma que está presentando nuestra civilización occidental es este. El sistema económico, capitalismo, está creciendo sin control. De tal manera que se ha engullido, se ha tragado al sistema político y a la ciencia, a nuestra forma de conocimiento. Y por tanto se ha tragado también al sistema educativo. ¿Quién se comió a nuestro sistema educativo? ¿Quién se comió a nuestro sistema político? El sistema económico, el capitalismo. Entonces, para nosotros entender qué es lo que ha hecho el capitalismo, cómo se ha convertido en un tumor en nuestra civilización, vamos a basarnos en este autor, Karl Polanyi, científico y filósofo social, y él escribió un libro con otros científicos que se llamó Comercio e Intercambio en los Imperios Antiguos. ¿Qué es lo que hace él en esa obra magna tremenda de Karl Polanyi? ¿Qué es lo que hace? Compara nuestro sistema económico capitalista, con esos otros sistemas económicos de otras civilizaciones. Y una de las primeras cosas que dice es, no podemos pensar que todas las civilizaciones tuvieron nuestro mismo sistema económico, ni podemos pensar que esos sistemas económicos eran semillas del nuestro. Son sistemas económicos totalmente diferentes. En su libro, él agrupa 4 tipos de sociedades: simétricas, centralizadas, autárquicas y de mercado. Nuestra sociedad es una sociedad de mercado, es la 4ª que él estudia. Pero han existido otras sociedades que no eran sociedades de mercado. Y entonces, en ese texto, él empieza a estudiar esos sistemas económicos, diferentes al nuestro. El primer sistema de las sociedades simétricas es el estudiado por un antropólogo que se llamó Bronislaw Malinowski, era polaco, y fue a las islas del Pacífico, las islas Trobriand, y él encontró ahí un sistema económico
que abarcaba una población como de 300.000 personas. Estas personas intercambiaban sus objetos valiosos y esos objetos valiosos eran collares y brazaletes. Y lo interesante es que los collares y los brazaletes tenían el mismo valor y se intercambiaban de manera recíproca. Entonces, los agentes económicos, aquí yo pongo A y B, intercambiaban en igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo, algo equivalente me diste. Y desde ahora señalo que el trabajo aplicado en la construcción tanto de los brazaletes como de los collares era el mismo. Por tanto, este era un sistema basado en la reciprocidad. El intercambio era equilibrado, equitativo. ¿Y qué pasa en un tipo de sociedad así simétrica? No existen ricos y pobres. No existían ricos ni pobres, porque el intercambio siempre era equitativo. Otro sistema económico que aparece en el libro es el que estudió John B. Murray en el Perú, en la población inca. Es uno de los sistemas económicos más expandidos sobre la tierra. Era el de sociedades centralizadas. Y en estas sociedades, el intercambio ya aparece aquí, si ven el esquema que aparece aquí, aparece un agente económico por encima de los demás. Y ese agente económico daba menos de lo que recibía. Entonces, esa persona, o ese grupo económico, ese grupo se hacía rica. Porque cuando tú das menos que lo que recibes, tú vas a acumular. Y tú vas a tener más bienes y servicios. Entonces, ¿cómo funcionaba este sistema económico? Aquí en los Andes, en la medida que uno va subiendo las montañas de los Andes, va encontrando diversos climas. De tal manera que podemos encontrar un verano en la base de la montaña. Seguimos subiendo, encontramos una primavera. Seguimos subiendo, encontramos un otoño y por último, allá arriba, en las zonas nevadas, encontramos un invierno perpetuo. Entonces, las poblaciones incas intercambiaban, todos llevaban sus mercancías a Machu Picchu, la zona más alta y la más fría, pero las mercancías eran producidas en diferentes nichos ecológicos. Por eso Murray llamó a su trabajo el archipiélago vertical. Son islas económicas diferentes, pero están verticales. Y cada una podía producir mercancías diferentes. Y todas esas mercancías se llevaban allá a Machu Picchu. Es la zona central. Evidentemente, los más ricos y poderosos eran los de Machu Picchu, porque eran donde llegaban mayor cantidad de bienes y servicios. Ese es el sistema económico centralizado, que lo tenía Babilonia, lo tenían los aztecas aquí en México, los incas en el Perú. Ok. En el libro de Polanyi se estudian muchos otros sistemas económicos. Yo aquí a ustedes les voy a presentar tres. Ya vimos el de las sociedades simétricas, donde no hay ricos y pobres porque todos intercambian objetos del mismo valor. Las sociedades centralizadas, donde hay alguien que acumula, puesto que recibe más de lo que da.
Y vamos a ver ahora nuestro sistema económico, el capitalista. ¿Cómo funciona nuestro sistema económico? Nuestro sistema económico funciona a través de fábricas. Y en las fábricas, ustedes lo saben, que están estudiando tecnología, en las fábricas nosotros encontramos los factores de producción, que son materias primas, fuerza de trabajo y capital. Sin eso no funciona una fábrica. Tiene que haber materia prima que se va a transformar. Perdón. Tiene que haber trabajo, obreros, y tiene que haber capital para comprar esa materia prima y para las maquinarias. Entonces, un trabajador tiene su jornada de trabajo, por ejemplo, 8 horas de trabajo. Si su capacidad de producción son 2 zapatos por hora, él va a producir 16 zapatos durante sus 8 horas de trabajo. Entonces, ahora fijémonos cómo se da el intercambio en el sistema económico capitalista. Rápidamente vimos cómo se da el intercambio en sociedades simétricas y cómo se da el intercambio en sociedades centralizadas. En el sistema capitalista que nosotros vivimos y en el que ustedes van a laborar y a trabajar, el intercambio será así. De lo que ustedes producen, el capitalista les va a devolver a ustedes una parte que se va a llamar salario. Eso quiere decir que en el caso de este trabajador que produce 16 zapatos al día, el salario que él va a recibir en ese día es el equivalente a 4 zapatos. En la empresa capitalista no se le va a pagar el equivalente a toda su producción. Se le va a pagar el equivalente a una fracción de su producción. Entonces, aquí aparece el intercambio dentro de la empresa capitalista, dentro de la fábrica capitalista. ¿Cómo se da ese intercambio? El hombre poderoso, el hombre fuerte, el boss, es, te va a quedar con toda tu producción y te va a dar solamente el salario. Entonces, lo que él te da se llama prestación, el salario, y con lo que él se queda se llama extracción, que es la producción tuya menos el salario. Eso es con lo que él se queda. Y esa es la manera como el empresario capitalista obtiene sus riquezas. Él va a obtener capital y el capital no es más que el trabajo nuestro con el que se queda el capitalista. Y todo ese capital lo va a volver a convertir en materia prima, lo va a volver a convertir en maquinaria y te va a dar una parte a ti en salario. Entonces, lo que tú recibes en una empresa capitalista es diferente a lo que recibe el capitalista. Entonces, así es el intercambio en el capitalismo. Dense cuenta, vamos por ejemplo, a poner el ejemplo de la Edad Media. En la Edad Media, ¿quién recibía la mayor parte de lo que se producía? El señor feudal. ¿Por qué? Porque los siervos trabajaban en sus tierras. Y los siervos tenían que dejarle al señor feudal todo lo que ellos trabajaban en la tierra del señor feudal, tenían que dejárselo al señor feudal. Y después, esos mismos siervos se iban a trabajar en sus glebas,
en un pedacito de terreno y lo que ellos producían ahí era para ellos. Aquí lo importante es ver que, aunque el intercambio es desigual, en la mayoría de los sistemas políticos, la cultura tiene que hacernos ver que ese intercambio es justo y es equitativo. Pero vamos a ver lo que nos dice Karl Polanyi en otro libro de él, publicado en 1944, que se llama La Gran Transformación, lo que nos dice él sobre el capitalismo. El objetivo del capitalismo, nuestro sistema económico, es maximizar ganancias. Ese es el motor de la producción capitalista. La fábrica no puede parar. Yo trabajé en una antigua fábrica que existía ahí al lado del Politécnico. Se llamaba la fábrica de vidrio, así le decíamos, ya no existe. Y los hornos no podían apagarse, estaban construidos para nunca apagarse. Entonces, ¿por qué? Porque hay que maximizar ganancias. Si para la producción, el capitalista dice, no estoy maximizando ganancias, voy a perder. Entonces, este sistema económico, el nuestro, necesita disponibilidad total de materia prima y fuerza de trabajo. Necesita libre mercado. El capitalismo demanda que exista un libre mercado. ¿Qué es lo que significa el libre mercado? Que ningún mecanismo social, ni cultural, ni político debe bloquear la disponibilidad de fuerza de trabajo y de materia prima para la fábrica. No le pueden faltar a la fábrica capitalista fuerza de trabajo, o sea, obreros, y no le pueden faltar materia prima. Y entonces es necesario que tanto la fuerza del trabajo como las materias primas se conviertan en mercancías. Se conviertan en mercancías ficticias para introducirlas al mercado. Pero ¿cuál es el problema que presenta esto? Nos dice Polanyi. Las materias primas es un nombre técnico para hablar de la naturaleza, nuestra naturaleza. Y la fuerza de trabajo es un nombre técnico para hablar del ser humano. Y si el ser humano y las materias primas, o sea, si el ser humano y la naturaleza entran al mercado, es toda la sociedad la que se introduce al mercado. Entonces dice Polanyi en su libro, que fue una profecía hecha en 1944, dice, en las sociedades simétricas, centralizadas y autárquicas, el mercado era controlado por la sociedad. Aquí se ve en la gráfica que el mercado es un subconjunto de la sociedad. Pero cuando llega el capitalismo, se invierten los roles. En la sociedad de mercado, como el capitalismo exige un mercado y dice que en ese mercado deben introducirse la naturaleza y el ser humano. Pero ojo, naturaleza y ser humano no son mercancías, porque no son fabricadas en una fábrica para ser vendidas en el mercado. La naturaleza no fue fabricada en una fábrica. Ni el ser humano fue fabricado en una fábrica. Por tanto, no pueden ser mercancías y no son mercancías. Pero el capitalismo los convierte en mercancías ficticias. Y entonces se opera una gran transformación. ¿Cuál es esta gran transformación? Ahora es el mercado que domina a la sociedad. Poca gente conoce los textos de Karl Polanyi, pero hay un filósofo actual más conocido, Zygmunt Bauman, y fíjense, la profecía de Polanyi quedó en el olvido. ¿Cuál fue su profecía? ¿Qué es lo que él dice en ese libro que se llama La Gran Transformación? Dice,
ninguna sociedad, escuche esto muy bien, escuchen esto muy bien, dice Polanyi, ninguna sociedad puede soportar ser engullida por el mercado. Y la profecía de Polanyi es que la sociedad de la civilización occidental, nuestra sociedad, como él es un científico, no puede arriesgarse mucho. Y dice, se pone en riesgo de desaparecer. Esa fue su profecía en 1944. Y miren lo que está diciendo ahora un filósofo contemporáneo, acaba de morir en el 2017, en su texto Modernidad líquida. Dice él, fíjense que lo que él dice ahora corresponde exactamente con lo que predijo Karl Polanyi. Polanyi dijo que todas nuestras relaciones se iban a mercantilizar, iban a dejar de ser humanas, nuestras relaciones. Y ahora, Zygmunt Bauman dice en su libro Modernidad líquida, dice, en la modernidad sólida, hasta el siglo XX, el Estado gobernaba la sociedad. En la modernidad líquida, que publica él su libro en 1999, las corporaciones globales han superado y gobiernan al Estado. Una sola corporación puede acumular un capital mayor al PIB de muchos estados juntos. Ellas nos gobiernan, pero no sabemos quién nos gobierna. Todas nuestras relaciones se licúan en esta modernidad líquida a partir del siglo XXI. Nos han convertido en una sociedad de consumidores. Esta es la sociedad de mercado anunciada por Polanyi. Somos individuos líquidos que no saben y aunque supieran, no pueden cambiar nada socialmente. Hemos perdido nuestras habilidades sociales. Entonces, fíjense, dice que todas nuestras relaciones se mercantilizan. ¿Será verdad eso? Yo voy a poner un par de ejemplos para que ustedes vean cómo la misma vida se mercantiliza. En 1971, la fábrica Ford sacó el Ford Pinto. Y este coche tenía un problema, que con cualquier choque por atrás se incendiaba. Se incendiaba casi totalmente. Y entonces la Ford sabía que el coche era un peligro para los consumidores. Sin embargo, ¿qué hizo la Ford? Hizo un estudio de costos. Y dice, la compañía conoció de manera anticipada los problemas de seguridad y evaluó que resolver los fallos era más caro que pagar indemnizaciones por las muertes que se producirían en casos de accidentes. Sin muchos comentarios, otro ejemplo. El escándalo de Facebook, que vamos a volver a él más adelante. La compañía sabía que había fallas en la seguridad y que había un negocio con la información de nuestra información. Y sin permiso, se vendió la información de los usuarios. Facebook priorizó las ganancias por encima de la seguridad de nosotros, los usuarios. Y entonces ahora estamos frente a una sociedad donde hay centillonarios. Es gente que ya tiene más de 100 billones de dólares. Ustedes los conocen bien, son gente muy famosa. ¿Cómo es que esta gente se ha convertido en
en gente tan poderosa, tan rica, tan poderosa, de tal manera que hoy nosotros podemos decir sus corporaciones. ¿Quién nos gobierna a nosotros? ¿El Estado Dominicano o esas supercorporaciones multinacionales que tienen mucho más dinero, mucho más influencia y mucho más poder que el Estado Dominicano? Oigan lo que dice Manuel Castells en su libro Comunicación y Poder. Dice él: el poder se ejerce fundamentalmente construyendo significados en la mente humana, mediante los procesos de comunicación que tienen lugar en las redes multimedia globales, locales, de comunicación de masas. Los dueños de las redes empresariales multimedia globales, redes a su vez, pero redes de personas al mando de sus organizaciones, son sin duda los que ostentan el poder en la sociedad red, porque programan la red fundamental, la meta red de redes de comunicación, las redes que procesan los materiales ideacionales con los que sentimos, pensamos, vivimos, presentamos nuestras ideas y luchamos. Así consiguen sus intereses, hacer dinero y tener influencia, diseñando el contenido de nuestra cultura en consonancia con sus estrategias empresariales. Un solo ejemplo: Elon Musk ganó en poco más de un mes la riqueza de todo México. Esta es una noticia del 29 de octubre del 2021. Entonces, estamos frente a un nuevo capitalismo al que se le llama capitalismo de vigilancia, según Shoshana Zuboff. ¿En qué consiste este capitalismo? Este capitalismo se dedica a producir cultura, nuestra cultura. Y es por eso que el capitalismo se ha adueñado de toda la sociedad. Vamos a poner varios ejemplos. No sé si recuerdan ustedes el escándalo de Facebook y de Cambridge Analytica en el 2018. ¿En qué consistió ese escándalo? Consistió en que Facebook vendió la información de varios millones de usuarios. Se habla de 50 millones, 70 millones o más. A Cambridge Analytica, una compañía que se dedicaba al trabajo en Internet. Y esa compañía, conociendo la información de todos estos usuarios, la utilizó para que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos y para que se diera el Brexit. Ustedes dirán, pero ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden hacer eso? La clave para entender cómo se hace eso la vamos a tomar de un episodio sucedido en el 2016, donde Lee Sedol, un gran jugador de un juego asiático que se llama Go, que dicen es más complicado y hace falta más inteligencia que jugar ajedrez. Este señor se enfrentó a una computadora, la Google's AlphaGo, fabricada por Google. Y tuvieron 5 encuentros. Lee Sedol solo pudo ganar el primero. La computadora fue capaz de aprender de la manera como jugaba Lee Sedol. Y la computadora estaba cargada con una base de datos inmenso, lo que se llama la megadata, que nosotros no podemos manejar. ¿Qué datos tenía esa computadora? Todas las reglas, todas las jugadas posibles del juego, del Go, todas las partidas que se han realizado en la historia del juego, todas las partidas realizadas por el oponente, todos los datos del oponente, sus gustos, sus miedos, sus problemas físicos y emocionales, sus horarios. Entonces, esa
computadora pudo crear algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de aprender del oponente, aprender de sí misma y aprender del contexto. La máquina aprende cómo hacer actuar al oponente para vencerlo. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo es que Cambridge Analytica logró que la gente vote por Trump o logró que los ingleses aprobaran el Brexit? Nosotros diríamos, ¿qué importa que yo esté conectado constantemente a un celular? ¿Quién se va a interesar en lo que yo digo? No hay una persona del otro lado. Lo que hay del otro lado es un algoritmo de inteligencia artificial. Y ese algoritmo de inteligencia artificial, a través de la megadata, es capaz de almacenar todo lo que tú haces y dices. Y no solamente lo que tú haces y dices, sino quiénes son tus amigos, qué piensan ellos, y son capaces, estos algoritmos de inteligencia artificial son capaces de programar todo tu ambiente y la de todos tus amigos, la de todos tus conocidos. Evidentemente es algo que un cerebro humano no puede hacer. Este es el capitalismo de vigilancia. Y este es el sistema educativo de este capitalismo de vigilancia. Por eso, no se extrañen ustedes que los científicos hayan tenido que tomar las calles. ¿Cómo es posible? Si los científicos son la élite del sistema educativo, ¿por qué no transmiten ellos sus conocimientos dentro de ese sistema educativo? ¿Por qué tienen ellos que salir del sistema educativo y lanzarse a las calles a protestar para decir algo que debería ser dicho a través del sistema educativo? En realidad, ellos se están enfrentando a un sistema educativo que no les pertenece, que es el sistema educativo del capitalismo de vigilancia que se ha tragado a la sociedad. Entonces, aquí estamos frente a un problema que tenemos que encontrarle solución. Voy a poner otros dos ejemplos últimos. En el libro de Eric Reiner, How Rich Countries Become Rich and Why Poor Countries Stay Poor, cómo los países ricos se hicieron ricos y por qué los países pobres siguen siendo pobres. Fíjense la experiencia que él comparte. Las teorías que habían enriquecido a los países ricos no solo habían desaparecido de los textos modernos y de la práctica de la economía, sino que los textos en que se habían basado las acertadas políticas económicas del pasado también estaban desapareciendo de las bibliotecas de todo el mundo. Es serio lo que dice Reiner. Y vamos a ver otro último ejemplo, las abejas alemanas. Alemania se quedó sin abejas. Y oigan lo que dice Walter Hifeker, el presidente de la Asociación de Apicultores de Alemania. Dice, los apicultores estábamos indignados porque la industria financió el proyecto de investigación con $500,000 de euros. Si le echamos un vistazo a la financiación del proyecto de investigación, hay una explicación muy obvia. Quien paga, compra. El dinero para la investigación del monitoreo de las abejas alemanas provino en mayor medida de los fabricantes de pesticidas. Por eso, la conclusión de los estudios era que estos pesticidas no le hacían ningún daño a las abejas. Este es el problema que nosotros tenemos que enfrentar ahora. Y
como conclusión, yo les invito a ustedes, ¿cómo vamos a encontrarle solución a este problema? ¿Cómo vamos a elevar la voz y poder rescatar el sistema educativo en el que ustedes están? Y que ese sistema educativo no sea parte no pueda ser comprado. Y esta, yo creo que es la única manera de que podamos nosotros detener lo que parece indetenible, que es la destrucción del planeta. Gracias a todos por escuchar.